regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro primer invitado del día. Está con nosotros César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. César, bienvenido. Buenos días, Laura, Alberto, Percio. Buenos días. Buen programa fuera del aire ahora. Sí, vamos a ver cómo recuperamos. Dicen que ese es el bueno. Bueno, ya veremos. El que no sale. Se reúne hoy el Consejo Económico y Social. ¿Cuáles son las perspectivas que hay? Porque con el caso de la Junta Central Electoral, que tiene un proyecto de reforma y en el que se convocan a los partidos políticos se retiraron de la mesa que tiene que ver con la reforma a la Constitución, pero todos están en base a que hay que hacer una reforma. ¿Cómo está eso en estos momentos? Alberto, es interesantísimo lo que está pasando en el Consejo Económico y Social. Desde el principio, cuando el presidente convocó y aportó una serie de temas para la discusión, dijimos que era un proceso sumamente ambicioso y un proceso que requería disciplina y orden para poder avanzar en sus objetivos. En ese sentido, las mesas se han estado reuniendo de forma diferenciada en el tiempo. Los niveles de preparación no han sido los mismos en todas las mesas, es decir, el inicio de las discusiones, la robustez del documento que permita tener esas discusiones no ha sido homogéneo. Sin embargo, todavía, salvo el caso específico de la mesa de institucionalidad, pues los partidos políticos, la sociedad civil, el sector empresarial, el sector laboral y el gobierno se han seguido reuniendo. Desde el sector empresarial, ¿cómo ves o cómo ven la unificación de las elecciones para el 2024? No, eso no es un tema de discusión. Nosotros internamente no lo hemos visto. De hecho, lo primero que habría que ponderar es, ¿se requiere o no una reforma constitucional? Si se requiere una reforma constitucional, ¿cuál sería el alcance de la misma? Entendemos que las reformas que ha tenido nuestra Constitución, las más productivas, las más provechosas, han sido en momentos de paz y estabilidad, con la concertación de todos los actores. Las reformas constitucionales que han sido objeto de una crisis coyuntural han traído consigo parches de coyunturas que no han resuelto realmente el problema. Entonces, la primera discusión es, ¿existe el ambiente en la República Dominicana para una reforma constitucional y cuáles serían los puntos a tratar? Pero algo tan específico como las elecciones todavía no es un tema de discusión. César, a propósito de crisis, el Poder Ejecutivo anunció la semana pasada una serie de medidas para tratar de contener los efectos del conflicto de Rusia y Ucrania, específicamente con el tema de los combustibles y el precio de los alimentos. Esta semana todavía tenemos la discusión a propósito de que ya fue depositado un proyecto en la Cámara de Diputados que busca eliminar por 6 meses los aranceles de unas 67 subpartidas arancelarias. El CONEP reúne tanto a importadores como a productores. ¿Cuál será la posición del CONEP en esta discusión, donde evidentemente hay unos intereses que necesariamente resultan confrontados con esta posibilidad? Estamos muy al tanto, Laura, de la situación. Tengo entendido que ustedes se reunieron a valorar la intervención del presidente. Nos hemos reunido varias veces, nos hemos reunido internamente con todos los sectores y nos hemos reunido también con el gobierno. Tengo que reconocer que el diálogo con el gobierno ha sido bastante fluido, porque eso de la semana pasada ha sido solamente un hito, pero han habido muchas otras actuaciones en el pasado. Estamos frente a una situación de consecuencias mayores. Este no es un tema del CONEP, este es un tema del país. Desde finales del año pasado, las propuestas que hacíamos era precisamente en cómo mitigar los efectos en los sectores más afectados. Y por eso hemos apoyado y respaldado las medidas tendentes a aumentar los subsidios sociales que el gobierno ha venido anunciando. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer que a diferencia de otros países, a lo largo de esta crisis, en República Dominicana no hemos tenido desabastecimiento. Y de hecho, en la primera parte de la crisis tampoco tuvimos una variación significativa en los precios. Pero en momentos de inestabilidad en lo cual la inflación es un fenómeno global que tiene su impacto también en la República Dominicana, pues la apuesta debe ser apoyar a los sectores productivos nacionales, que en adición han sido los responsables de reactivar nuestra economía, han sido los responsables de reactivar el empleo en tiempos bastante cortos y por eso ese diálogo debe continuar. Evidentemente hay preocupación, sobre todo porque es una crisis cuyo fin no se puede visualizar y las medidas se tienen que ir tomando en el tiempo. Hasta ahora han sido medidas acertadas, desde las medidas de política monetaria, de política financiera que han tomado las autoridades, el trabajo con los sectores productivos, pero en esta etapa debe verse con mucho cuidado realmente qué es lo que estamos haciendo. ¿Apoyaron cero arancel a productos importados?
No ha habido un apoyo como tal, realmente recibimos el anuncio que ha hecho el presidente de la República y ahí me permito hacer una reflexión. ¿Y de dónde viene eso? La República Dominicana ingresó a la Organización Mundial del Comercio a mediados de los años 90. En ese momento se logró hacer una rectificación técnica que protegió a una serie de productos que se consideraban sensibles para nuestra economía. Posteriormente, la República Dominicana ha negociado 6 acuerdos comerciales, con el más reciente con el Reino Unido, pero ha negociado con los Estados Unidos, con Centroamérica, con la Unión Europea, con el Caribe, y en cada uno de esos acuerdos de libre comercio donde se liberalizan aranceles, también se han identificado cuáles son los productos sensibles de nuestra economía. Entonces, si bien es cierto que las medidas que se anuncian tienen un carácter coyuntural, no menos cierto es que una vez se implementan este tipo de medidas en el tiempo, su desmonte luego resulta más difícil. Por eso es fundamental, porque no es solamente la eliminación del arancel, es qué disponibilidad hay de los productos, cuáles son los costos en los mercados internacionales, cómo afecta eso la producción nacional. César, y lo que estamos en la mejor disposición de seguir ese diálogo para que sus efectos sean positivos. César, en ese sentido, ¿han valorado ustedes el impacto que tendrían algunas de estas cosas? Por ejemplo, Laura mencionaba esta mañana que no es la harina la que se está liberando el pan, es decir, ya el proceso industrializado, ambos ahí. Es decir, ¿cuál es el impacto negativo que puede tener para la industria local? Sobre todo porque todo el mundo sabe lo fácil que es importar, más levantarse todos los días, aprender un horno y bregar con trabajadores es mucho más complicado, pero evidentemente es un proceso mucho más saludable para una economía. Por eso la importancia de ver con la cabeza bastante fría las medidas que se están tomando en este modelo, en este momento. Nosotros hemos apoyado, acompañado y respaldado todas las medidas que ha tomado el gobierno. Y entendemos que sin esa dinámica público-privada, con la participación también de la sociedad civil, hubiese sido imposible para la República Dominicana tener el desempeño que nosotros hemos tenido. Pero en este momento en particular, por eso insisto en que debemos ver con mucho cuidado no solamente cómo resolvemos una cuestión coyuntural, sino cómo esto en el largo plazo no genera otros efectos que luego es más difícil de poder paliar. Pero César, déjame entender algo. ¿El gobierno le planteó estas propuestas al sector privado previo a su anuncio? Se discutieron muchas de las propuestas, específicamente el tema de los aranceles desde el principio, desde las primeras consultas el año pasado. El propio sector privado había dicho que no era necesario en el sentido de que conllevaba un sacrificio para el propio Estado y en adición no necesariamente garantizaba que el precio al consumidor final se iba a ver impactado para aliviar las alzas que hemos tenido. O sea que entonces, en cuanto a esta medida en particular, el diálogo se ha mantenido porque se le ha preguntado, se le ha consultado al sector privado, pero sin embargo se está tomando una decisión que no ha sido con el consenso del sector privado. Sí, Laura, pero la hemos visto dentro de un paquete de medidas y por eso quiero insistir en el buen ambiente y en el ánimo que existe de poder tomar medidas de manera conjunta. Si me dices, ustedes vieron la lista de los productos y sabían que eso era lo que venía, no, en ningún momento ese nivel de detalle se discutió. Pero durante semanas se han sostenido reuniones con los sectores productivos, con importadores, con comerciantes, con exportadores, con el gobierno y el diálogo ha fluido en función de evaluar la fluctuación que los precios han tenido y cuál es la causa que esto ha venido teniendo. A propósito de eso y conociendo las exenciones que se harían por los 6 meses de productos, muchos de los cuales se producen aquí, los guandules, la habichuela, el pan, ¿han ponderado ustedes también qué tipo de acciones pudiera hacer el gobierno para fortalecer esos sectores en una coyuntura como esta y tal vez tener un efecto positivo o parecido al que el gobierno procura, que es tratar de que haya mayor acceso y de manera más razonable en los precios? Y definitivamente esto es en doble vía y no se ha ido solamente a pedir, se ha ido también a llevar. Y el sector privado lo que ha hecho es poner sobre la mesa la capacidad, el interés, el compromiso de continuar generando empleos, que es no solamente una de las prioridades de este gobierno, sino una prioridad en el país. Entonces, para generar empleos, para aumentar las exportaciones, para promover más inversión local y extranjera aquí este año, pues hay una serie de cosas que deben continuar pasando. Por ejemplo, el tema de la permisología, el tema de la burocratización de muchos procesos. Ahora, en estos momentos de crisis, no podemos darnos el lujo de que porque determinado ministerio, determinada dirección dura más tiempo de la cuenta, pues tengamos retrasos al momento de acabar con los procesos productivos.
y hemos visto la intención de poder abordar ese tema. El tema del financiamiento, de la liquidez, el tema de las medidas también impositivas que procuren desmontar algunos de estos esquemas. Entonces, hay muchas cosas que deben pasar en doble vía, siempre con el compromiso de poder seguir generando empleos y contribuir a la paz social en República Dominicana. Ustedes forman parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social. El periódico Listín Diario saca en su noticia principal que ese organismo tiene 5 meses paralizado. ¿Qué está pasando? Usted forma parte del tripartite. Están los empresarios, está el gobierno y está el sector de los trabajadores. ¿Qué pasa? El sector oficial. El sector oficial. Sí, definitivamente hay representantes del sector empleador en el Consejo Nacional de la Seguridad Social que ya hace algunos meses no se reúne. De hecho, nosotros la semana pasada enviamos una carta tanto al presidente del Consejo, al ministro de Trabajo, como al gerente general del Consejo, precisamente alertando de una serie de temas que han estado pendientes. Eso no implica que el Consejo como tal o que el sistema esté paralizado. Sin embargo, tal y como manda la ley, el Consejo debe reunirse periódicamente y abordar una agenda de temas pendientes. ¿Dónde está el conflicto por lo que no se reúne? Bueno, yo creo que ya esos son detalles que debe darlo o el presidente del Consejo o el gerente general. Realmente nosotros somos, o nuestros representantes son parte del Consejo, pero la convocatoria debe venir de la presidencia del Consejo. César, no quisiera que terminemos la entrevista sin que nos digas cuál es la opinión del CONEP respecto a la propuesta del gobierno de modificación de la ley de hidrocarburos. Bueno, una de las mesas, mira qué casualidad, una de las mesas que se ha convocado en el Consejo Económico y Social ha sido precisamente la de hidrocarburos. Aunque no se ha apoderado todavía, se ha enviado un proyecto de ley al Congreso. Nosotros dentro de nuestra matrícula tenemos tanto actores del sector como también industrias relacionadas que tienen un impacto. Definitivamente hay muchas cosas que tienen que ver, no solamente el aspecto impositivo, sino el propio aspecto de la gestión. Es un proyecto bien complejo, sobre todo con las expectativas que se puedan generar de que su conocimiento y aprobación inmediatamente va a tener un impacto de los precios de los combustibles en la República Dominicana. Eso hay que verlo en un contexto mucho mayor, en un país en el cual no somos productores de petróleo, lo importamos y esos precios en los mercados internacionales siempre tendrán un impacto en la República Dominicana. Por eso la discusión actualmente se centra en cómo poder abordarlo con los congresistas, reflejando la posición de todos estos sectores. O sea, que ya la mesa del CES no tiene No se ha convocado sentido. Y como ya el CES conoce de anteproyectos de ley, ya esto es un proyecto presentado, no sé inclusive si se puede hacer, pero esos espacios de diálogo siempre son importantes. O sea que ojalá hasta para reflexionar en torno a cuál es su alcance podamos hacerlo. César Dargán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Despedimos a César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Vamos a una pausa, ya volvemos.